Perfecto, muchísimas gracias y primero de todo por la invitación y empiezo a hablar, es un poco eso, vamos a hablar del PSMA, pero antes de nada me gustaría centrar el tema un poco por eso, porque han salido diferentes técnicas y primero tener claro qué es lo que hacemos. La tomografía por emisión de positrones, el PET, está basada en un trazador. Se trata de un isótopo radiactivo que puede estar producido por un ciclotrón, que normalmente es el flúor 18, que lo unimos con una sustancia. La habitual en oncología es la glucosa, la FDG, pero como todos ya sabemos, actualmente para el cáncer de próstata hay trazadores que parece que son más específicos, como es la colina. ¿Por qué hago esta primera referencia? Porque en cuanto al PSMA, el PSMA se puede marcar tanto con flúor 18, por tanto obtenido en un ciclotrón, como con galio 68, que está producido por un generador. ¿Cuáles son las desventajas y desventajas? El tener un generador hace que casi cualquier servicio de PET pueda tener un generador y fabricar su propio galio PSMA, pero esto hace que probablemente sea más caro el producto, todavía más caro, por lo que probablemente el futuro en nuestro país será más el flúor PSMA, producido en un ciclotrón y distribuido, como hacemos con la FDG, a los diferentes servicios PET. Como hemos dicho, en el cáncer de próstata se trata de un tumor diferenciado de lento crecimiento en el que la actividad glucídica ya sabemos desde hace tiempo que tiene una baja sensibilidad, por lo que se han desarrollado otros trazadores. El más común utilizado es la colina, actualmente marcada con flúor 18, que mide la actividad proliferativa y que es mucho más específica, aunque no es específica completa por el cáncer de próstata. La actividad proliferativa está menos influenciada por la indiferenciación celular y por tanto parece que este trazador claramente está demostrando una mayor utilidad que la glucosa. Pero el objetivo de esta charla es hablar del PSMA. El PSMA es el antígeno de membrana específico y por tanto va a tener una mayor sensibilidad y una mayor especificidad por el cáncer de próstata, y este es el motivo por el que todos estamos tan esperanzados. Pongo esta imagen porque lo primero que tenemos que hacer los médicos nucleares es, ya ven las diferencias en la distribución fisiológica que pueden dificultar después en la interpretación de los estudios. En cuanto a un breve paréntesis de cómo se obtiene la imagen, es una tomografía por emisión de positrones, es decir, que el flúor 18 emite un positrón que choca con el electrón de la materia, que emite dos fotones de alto voltaje de 511 kiloelectronvolts y en la misma dirección, pero sentido inverso. Y esto es una cámara PET. Por tanto, requiere una detección por coincidencia, tiene una configuración en anillo y lo que detecta es los fotones emitidos en paralelo por la reacción de aniquilación. Esto es un PET, pero actualmente disponemos de tomógrafos híbridos. El primero de ellos es un equipo PET-TAC en el que, como pueden ver, en el mismo sistema integrado existe un equipo PET y uno TAC. El paciente no se desplaza, se sitúa en una camilla y se realizan las dos exploraciones, pero no es que se realicen de forma conjunta. Primero se realiza el TAC, que es un TAC espiral que dura menos de un minuto, y posteriormente el paciente se lleva al equipo PET, que está integrado, y se realiza el estudio PET sin movilizar el paciente. Actualmente disponemos también de la tecnología PTRM. En el caso de la tecnología PTRM, como pueden ver en esta imagen, el detector PET en anillo está situado dentro del sistema de detección de la resonancia y es el único equipo que permite realizar las dos exploraciones en el mismo tiempo, puesto que la resonancia no es como el TAC, que es una adquisición helicoidal, sino también que va
forma por campos, al igual que el PET, con lo cual al paciente se le realiza el PTRM de forma integrada en el mismo momento de región pélvica, posteriormente pasa al abdomen y así todo el cuerpo. Por tanto, vemos que el PTRM es la única tecnología que permite la adquisición simultánea. En el caso de la próstata, como vamos a ver y como ya saben todos ustedes, pues la ventaja de la resonancia sobre el TAC en la estratificación tumoral del cáncer de próstata y así como en la detección de metástasis pues es superior, con lo cual el equipo PTRM parece que será superior al equipo PET-TAC, sea cual sea el trazador utilizado. Pues bien, hecha esta pequeña introducción, ¿para qué los clínicos nos piden un PET? Incluso nos lo llegan a pedir cuando existe una sospecha de cáncer de próstata, cuando hay biopsias repetidas negativas para la detección tumoral. En el caso de la estadificación inicial, sobre todo en los pacientes de medio alto riesgo para la estadificación ganglionar y metastásica a distancia. En la recidiva bioquímica, ya hemos visto incluso con colina, que permite tratamientos de rescate con la detección de oligometástasis, y en la resistencia a la castración, con esos que creo que hoy desarrollarán mis compañeros, con el M0 y el M1, tanto para la monitorización de los nuevos tratamientos como también para la monitorización del tratamiento con radio e incluso de actinio y lutencio con PSMA. Existen guías, múltiples guías en todas estas indicaciones que desgraciadamente están un poco alejadas de lo que es nuestra práctica clínica todavía y que esperemos que con estas reuniones multidisciplinares nos ayuden a que entre todos consigamos ampliar las indicaciones aceptadas por estas guías. Como ha dicho Juan Pablo Sanz, la situación actual del PSMA en España es que está disponible el flúor PSMA debido a que hay un ensayo clínico actualizado por la Agencia Española del Medicamento para detectar la recidiva bioquímica con flúor PSMA. Este trazador se sintetiza en un ciclotrón que está en Madrid, pero se puede distribuir a toda España, a los centros PET de toda España, mediante uso compasivo. Solamente aceptan en esta indicación recidiva bioquímica tras prostatectomía con un incremento del PSA de 0,2 nanogramos mililitro confirmado por un posterior incremento del PSA de 0,2 nanogramos mililitro y tras la radioterapia con un incremento de 2 nanogramos mililitro en relación al PSA nadir, siempre que en principio tengan un PET con colina previo que haya resultado negativo. Posteriormente podemos discutir, pero esto es un primer paso que para nosotros es importante porque nos ha llevado a que realmente en España dispongamos de este trazador. Aparte de esto, en Navarra, en la Clínica Universitaria de Navarra y en la Fundación de Málaga también disponen de PSMA que se lo sintetizan ellos mismos y ellos allí utilizan su propio radiotrazador sintetizado por ellos mismos. Empezando ya exactamente con el PSMA. El PSMA es una proteína de membrana celular que aumenta su expresión en el cáncer de próstata y vemos que tiene una correlación con la agresividad tumoral. Lo que es muy importante es que prácticamente todos los cánceres de próstata sobreexpresan el PSMA, aunque existe secreción por otros tejidos u órganos, pero realmente es muy específico por el cáncer de próstata y, como veremos después, muy sensible. Si nos vamos ya a las indicaciones en cuanto a la estadificación tumoral, ¿qué hemos aprendido con la colina? La colina no es un buen trazador para la estadificación tumoral, puesto que no hay correlación histopatológica, y esto es debido a que hay captación en la hipertrofia benigna prostática, es decir, que hay una baja especificidad y que además los focos tumorales microscópicos, debido a su baja sensibilidad, no los vamos a ver.
De todas maneras, el cáncer de próstata es un cáncer multifocal y heterogéneo, y lo que sí que es muy importante es detectar el componente agresivo, y eso mediante el PET con colina sí que en muchos casos, si vemos un único patrón focal hipermetabólico, nos puede ayudar a delimitar este tumor dominante, y esto sí que puede llegar a tener una utilidad. Con el PSMA aquí tenemos la primera gran ventaja. El PSMA sí que permite la diferenciación entre la hiperplasia benigna prostática y el cáncer de pulmón. Además existe una correlación con la estadificación T y el grado de captación de PSMA, así como existe una correlación tanto con el Gleason y con el PSMA y con el PSA. Y lo que es más importante en este estudio, en el que se realiza una comparación con la pieza histológica de prostatectomía, vemos que existe una correspondencia con la histología. Por tanto, el PSMA nos permite obtener una imagen no invasiva del cáncer de próstata, del cáncer en la glándula prostática. Podemos mejorar la calidad de la imagen. Se ha descrito que si realizamos un estudio de doble fase aumenta todavía la exactitud de las lesiones benignas o malignas, y esto es muy importante en los estudios combinados. Aquí tenemos un estudio con PSMA PET-RM, en el que vemos que la sensibilidad de la exploración integrada es superior que la resonancia multiparamétrica, que como ya escuchamos, como ya sabemos, es la técnica de elección para la estadificación del cáncer de próstata, loco regional del cáncer de próstata, y la especificidad no se ve mermada por este aumento de sensibilidad. ¿Esto qué nos lleva? Lo que comentábamos, ¿no? La primera indicación, estas biopsias prostáticas negativas ante elevaciones de PSA, que en muchas ocasiones son falsos negativos, ¿no? Si estamos utilizando la tecnología PET-TAC, únicamente podremos hacer un análisis de sextante, indicar dónde está el foco más activo o dónde guiar la biopsia, pero únicamente por sextantes. Sin embargo, si tenemos una técnica híbrida PET-RM, podremos claramente localizar en qué zona de la próstata está, si está en la zona transicional, si está en la glándula periférica. Podemos realmente localizar exactamente dónde está esa captación de PSMA del radiotrazador, y si además disponemos de un método de guía de biopsia por RM, pues podemos realmente en estos casos pues hacer una biopsia claramente guiada mediante esta tecnología híbrida. En cuanto a la estadificación ganglionar y metastásica, este concepto de oligometástasis que ya nos hemos referido con colina queda todavía más marcado en los estudios con PSMA, debido a que estas técnicas de imagen, como hemos dicho, si son más sensibles, nos permiten diferenciar entre estos pacientes que los considerábamos localizados cuando no existían estas técnicas de imagen, y ahora los colocaremos como oligometastásicos, es decir, en el grupo de metastásicos podremos diferenciar entre los que tienen multimetástasis y serán candidatos a terapia sistémica, o los que tienen oligometástasis y serán candidatos a terapias más dirigidas. Pues bien, la sensibilidad del PSMA es muy alta en la detección ganglionar. Vemos que detecta más del 90% de los ganglios infiltrados, con un tamaño, con las nuevas cámaras PET que han mejorado la resolución espacial, de 4,5 milímetros. Ya estamos en un diámetro tumoral inferior a los 5 milímetros en la detección de la infiltración ganglionar, si bien siempre hemos de tener en cuenta el concepto de que no vemos enfermedad microscópica. Aquí vemos un ganglio en la imagen B que únicamente tiene infiltración de carácter microscópico. Esto, aunque tenga un tamaño suficiente, no lo vamos a ver por PSMA debido a que la infiltración dentro del ganglio es microscópica, y esto es un hándicap que siempre vamos a tener con las pruebas de imagen.
En el caso del PTRM con PSMA vemos que conseguimos una sensibilidad similar a los nomogramas predictivos, pero permitimos localizar la enfermedad y que existe una sinergia en la captación de PSMA y la imagen de T2 y sobre todo también la restricción de la difusión en las imágenes de difusión, con lo cual el PTRM pues aumenta la confianza diagnóstica en los médicos de imagen en la interpretación de estos estudios. Con todo ello, se ha descrito que existe un cambio en el manejo terapéutico en la estratificación del cáncer de próstata con PSMA del 53,5%. Un cambio de estratificación que normalmente es a más enfermedad, pero que nos permitirá la radioterapia radioguiada, haciendo una sobreimpresión en la lesión captante extraglandular o incluso aplicando tratamientos intraprostáticos con sobreimpresión sobre esta lesión dominante. Como siempre, no vamos a disminuir el campo de radioterapia ni el campo de linfadenectomía, puesto que ya hemos dicho que no vemos la infiltración microscópica, pero sí que podemos permitir ampliar la linfadenectomía a una linfadenectomía ampliada en lugar de estándar si vemos algún ganglio fuera del campo o, como hemos comentado, hacer una radioterapia sobreimpresionada sobre el ganglio o la lesión captante. En cuanto al PTRM con PSMA, vemos que aquí en este trabajo combinado el cambio en la estrategia terapéutica era del 30% y como les hemos comentado, pues en la mayoría de los casos pues también había una sobreestadificación, un upgrading de estos pacientes. Todo esto es la literatura, pero son grupos pequeños y contrastan con mi diapositiva preliminar en la que en las guías todavía no quedan reflejados estos estudios con PET. Yo, por tanto, he puesto este estudio para finalizar el campo de la estadificación inicial, que creo que es muy importante porque es un estudio randomizado, multicéntrico, realizado en Australia, en el que hacen una randomización, como he comentado, del estudio de la utilidad del PET con PSMA en la estadificación del cáncer de alto riesgo, con unos criterios histológicos muy bien definidos y con dos líneas de investigación, con dos brazos. Con todo ello, lo que evidenciamos es que el diagnóstico de la enfermedad es superior en el PSMA en relación a las técnicas de imagen convencional, como ven, del 92% sobre el 65%, pero no solo que seamos superiores, los médicos de imagen ya nos gusta ver más lesiones, pero lo importante para los clínicos es que efectivamente tiene un cambio en el impacto terapéutico del 15% al 28% y disminuye los resultados inciertos. Con lo cual, aquí ya tenemos el primer estudio multicéntrico en el que se demuestra que el PET con PSMA es más útil que las técnicas de imagen convencional en la estadificación de los pacientes de alto riesgo de cáncer de próstata. Y aunque estos estudios de coste-efectividad habría que realizarlos en cada medio, porque claro, varían mucho, este mismo estudio realiza un estudio de coste-eficacia y aparte de todo lo mencionado, pues cabe añadir que además se trata de una técnica coste-eficaz. Luego podemos hablar de lo que ocurre en España, de los diferentes precios de las exploraciones, pero creo que es importante que este estudio no solo ha valorado la técnica de imagen, sino también ha realizado un estudio de coste-efectividad de la exploración.
¿Qué ocurre en la recidiva bioquímica? La recidiva bioquímica para la recidiva local, la resonancia pélvica es muy útil tras prostatectomía, puesto que no existe imagen prostática, con lo cual cualquier lesión de partes blandas en el lecho quirúrgico va a ser positiva, pero tras radioterapia la resonancia va a tener una serie de complicaciones por la atrofia, la fibrosis ganglionar, por esos cambios inflamatorios que se produce, por lo cual en estos pacientes la secuencia pivotal de la resonancia va a ser la administración de gadolinio, la captación precoz de contraste, con lo cual requiere una mayor complicación en la interpretación de los estudios. ¿Qué ocurre con el PSMA? Pues somos muy sensibles, con colina se comentaba que la resonancia era superior tras prostatectomía, con PSMA nosotros llegamos a ver lesiones, como hemos citado, de muy pequeño tamaño debido a su sensibilidad, con lo cual somos muy comunes, pero la principal diferencia con la colina del PSMA es lo que ocurre tras la radioterapia, puesto que el PSMA no se ve afectado por los fenómenos inflamatorios. Tras radioterapia seremos muy útiles en detectar la recidiva glandular, mucho más que la colina, y probablemente ayudando mucho a la resonancia, incluso tras la administración de contraste. En este otro estudio lo que hacen precisamente es eso, comparar el PET-TAC con la PET-resonancia, ambas con PSMA, y ven que efectivamente la detección local, la recurrencia local, se detecta mucho mejor con PET-resonancia que con PET-TAC, debido a esta sinergia en la localización de las lesiones de pequeño tamaño. En cuanto a la detección ganglionar y metastásica, al igual que en la estadificación inicial, el PSMA es muy útil y muchas veces detectamos lesiones de pequeño tamaño que no cumplirían criterios patológicos por RECIST en cuanto a los ganglios, y en la identificación de metástasis óseas vemos como el PSMA es superior en este artículo a la resonancia de cuerpo completo, y también a la técnica que hasta ahora era la más sensible, que era el PET con fluoruro, técnica que en nuestro país tampoco está disponible. El fluoruro es un trazador óseo, el mecanismo de captación es similar al de la gamografía ósea, pero es mucho más sensible porque se basa en la tecnología PET. Pues vemos como en este artículo pues el PSMA es superior a estas técnicas. Tenemos que comparar con la colina, y estos son los primeros estudios que se realizaron, y vemos como tanto en el análisis por pacientes como en el análisis por lesiones el PSMA es superior al de la colina. Y sobre todo lo importante es que es superior con PSAs bajos y muy bajos, incluso con unas tasas de detección del 50% con PSAs inferior a 0,5, con lo cual realmente vemos que el PSMA, como hemos comentado, tiene una marcada sensibilidad al tener una tan elevada captación específica. Tiene estos ganglios de pequeños tamaños, los vamos a ver mucho más. Esto los americanos, que son muy dados a estas frases, y utilizaremos algunas de ellas, es lo que llaman el game changer, y realmente hace que una vez que tengamos el PSMA, los médicos nucleares pues ya no queramos realizar estos estudios con colina, porque sabremos que muchos de estos ganglios pequeños pues nunca llegaremos a visualizarlos con captación con colina. Como hemos comentado, la tasa de captación de detección con PSMA está influenciada por el PSA, pero es muy alta, de más del 55% en PSAs muy bajos, y con un PSA de hasta 1 nanogramo mililitro, la tasa de detección es del 74%, mientras que con colina era sobre el 35%.
Como con colina, es muy importante no solo valorar la tasa de detección y especialmente en estos PSAs bajos, sino también atender al tiempo de duplicación. Y en este artículo vemos que el umbral óptimo para un PSA de 0,83 es del 6,5 meses para aumentar la tasa de detección de esta exploración. Si realizamos el PET resonancia, vemos que la tasa de detección va a ser superior, no solo en la recidiva local, sino también en la enfermedad extrapélvica. Estos pequeños ganglios que captan colina, que no tienen tamaño patológico, pero que también restringe la difusión y esto aumenta la confianza diagnóstica. Y sobre todo y también muy importante en la detección de metástasis óseas. Estamos ya acostumbrados en colina a detectar metástasis óseas que nosotros como nucleares decimos que hay una imagen captante pero que no tiene traducción en el TAC, no se puede pinchar porque no hay alteración morfológica, pero tiene una clara captación. Si tenemos un PET con PTRM y vemos que restringe la difusión o incluso que tiene una pequeña alteración de la señal T2, pues ya no podemos hablar, no tenemos que hablar de una imagen hipermetabólica, sino que ya podemos hablar de una lesión metastásica. Esto es un concepto que también podemos discutir posteriormente, pero que creemos que dos técnicas funcionales ya confirman la existencia de lesiones sin requerir la confirmación histológica, que en muchas ocasiones no es posible. Es lo que los americanos eso, llaman all-in-one, ¿no? Tenemos, como hemos dicho, en una única exploración la resonancia multiparamétrica de próstata, la resonancia de cuerpo completo y el estudio PET con PSMA, con lo cual en una única exploración tenemos todo y hace mucho más sencillo y acorta mucho más el proceso diagnóstico de los pacientes. Con todo ello, como podemos claramente ver, existe un cambio en el manejo terapéutico, sobre todo importante porque en 2/3 de los pacientes la recidiva va a estar fuera del campo de tratamiento inicial, tanto de radioterapia como de linfadenectomía, y por tanto no estaría indicada la terapia a ciegas de estos pacientes, sino que sería mejor realizarles el PET con PSMA y posteriormente escalar o extender la radioterapia a las lesiones hipermetabólicas. Y es lo que los americanos, aprovechando lo del PSMA, llaman Paradigm Shifting Metabolic Assessment. Una vez más, después de repasar la literatura, acaba de salir también otro estudio multicéntrico. Poco a poco los nucleares nos estamos poniendo serios en esto, en colaboración con los clínicos, y es un estudio prospectivo en fase 3, liderado por la organización internacional atómica, en el que han analizado 1000 pacientes con recidiva bioquímica y en el 65,1% de los pacientes el PET con PSMA fue positivo. Estos resultados son similares a los de la literatura, pero se correlaciona con el PSMA con el Gleason inicial, con el PSA, es decir, que son valores muy similares, pero la ventaja es que es un estudio multicéntrico, con lo cual prospectivo, con lo cual tiene menos limitaciones y con un cambio en el manejo terapéutico del 56,8% en estos pacientes. La última parte de mi estudio será en cuanto a la respuesta terapéutica. Posteriormente mis colegas pues van a dar las ponencias sobre esto, pero cabe mencionar por parte de la imagen que los nuevos tratamientos hacen que ya no se tenga que manejar inicio del tratamiento y finalizar el tratamiento, sino que el algoritmo terapéutico requiere de estudios secuenciales, y esto no está bien claro en qué momento tenemos que hacer cada uno y cuáles son los criterios de respuesta, pero sí que está claro que van a tener que ser estudios secuenciales, seguramente cuando alguna alteración clínica, analítica, pues haga pensar que el tratamiento no es eficaz, pues hacer entonces la prueba de imagen para cambiar de forma precoz el tratamiento e intentar una segunda o una tercera línea de tratamiento cuanto antes.
¿Qué ocurre con el PSMA? Con el PSMA ocurre que existe, cuando hay una respuesta terapéutica, una activación del RNA mensajero, con lo cual es una especie de fenómeno flare. Hay un aumento de captación si hacemos el estudio de forma precoz con estos nuevos tratamientos, que no nos lleva, no nos tiene que evitar el indicar una progresión. Está en estudio y es la única indicación que actualmente está en dudas si en estos pacientes valdría la pena hacer PET con colina o PET con PSMA. Lo que sí que está claro que si hacemos un PET con PSMA habrá que retardarlo un poco. Y finalmente hablar del tratamiento con PSMA. Tenemos disponible el tratamiento con PSMA, con actinio o con lutecio. El actinio es un isótopo alfa y el lutecio es un isótopo beta. Por tanto, tienen una escasa penetrabilidad en la célula, quedan marcadas en las lesiones que captan PSMA y tienen pocos efectos adversos, únicamente en las glándulas salivares, que es donde ven que tienen una distribución más fisiológica, y lo que hacen al fijarse pues es una quemadura radioisotópica de las lesiones. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es seleccionarles, es decir, hacerles un PET con galio PSMA o con flúor PSMA para ver que realmente estas lesiones metastásicas captan PSMA, y estos pacientes pueden ser candidatos a este tratamiento con actinio y lutecio y posteriormente monitorizar el tratamiento con la exploración diagnóstica. Esto es muy importante porque hemos pasado de ser diagnóstico por imagen a ser diagnóstico y terapéutica, un poco lo mismo que pasa con el cáncer de tiroides y el yodo, pero con tecnologías muchísimo más avanzadas y que hace que estemos muy esperanzados con este nuevo término de la teragnosis. En definitiva, yo creo que mi objetivo era que quedara claro que el PSMA va a permitir una estadificación del tumor claramente superior a la colina y muy complementaria, incluso en muchas ocasiones de un valor añadido al de la resonancia multiparamétrica, que como tenemos una elevada sensibilidad y elevada especificidad, vamos a detectar mucho más lesiones y vamos a poder realizar tratamientos más dirigidos, estos conceptos del Game Changer y el Paradigm Shifting Metabolic Assessment, y finalmente el concepto de la teragnosis. Y todo esto, si ya hablamos de que, como es nuestro caso, disponemos de un equipo PTRM, pues podemos tenerlo todo en uno, y esto es lo que hace que pueda mejorar el manejo de los pacientes. Muchísimas gracias y encantado de poder contar con las preguntas que salgan del público.